Bien, y para analizar esta histórica visita del Papa a México, estamos con José Ignacio López. Muchas gracias por venir, un periodista de extensa trayectoria. Difícil destacar algunos de sus pasos a lo largo de la carrera, porque han sido todos y tan importantes, desde vocero de Alfonsín durante el regreso a la democracia en los principales medios de la Argentina. Bueno, y una de sus especialidades son las cuestiones religiosas y del Vaticano. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido, José Ignacio. Hablemos de esto primero que va a ocurrir, esta escala del viaje de Francisco a México, nada más y nada menos que en la isla cubana, donde ya estuvo y encontrándose con el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa. Sí, pues, se pone en marcha, digamos, la visita a México, que estaba prevista y decidida desde hace mucho, pero ahora ha comenzado con este acontecimiento histórico realmente. La Iglesia católica y la Iglesia rusa están separadas desde hace casi 10 siglos. Desde el 1054 leía hoy, ¿no? Desde el 1054, aunque obviamente después del Concilio Vaticano II, hace ya más de 50 años, hay constituido una comisión de diálogo permanente entre una y otra iglesia y se ha avanzado mucho. Hay que recordar en vísperas de una circunstancia histórica como la que se vive hoy, es la primera vez en la historia que un papa, es el primado de Roma, de la Iglesia Católica, se encuentra con un patriarca de la Iglesia Ortodoxa. Hay que recordar aquel abrazo en 1964 en Jerusalén del Papa Pablo VI con Atenágoras, el patriarca de Constantinopla. Creo que hoy se pone en marcha la expresión de un curioso tejido, muy fino tejido, entre religión y geopolítica. Claro. Que se va a plasmar en un documento final, ¿no? Que tienen pensado. Va a haber una declaración entre los dos. ¿Se puede saber más aproximadamente qué es lo que puede contener esa declaración? Va a haber una declaración conjunta en la que se va a poner de manifiesto la voluntad de cooperación entre una y otra iglesia, y lo que le van a comunicar al mundo de lo que están dispuestos a hacer juntos por la paz, por defensa de la familia, por la defensa de la vida. Aquí hay algo que está ocurriendo, que es la persecución en Medio Oriente y África a los cristianos, a quienes, como alguna vez dijo el Papa Francisco, no le preguntan si es ortodoxo, si es y así se está dando la unidad del martirio, así lo ha dicho él. Con lo cual, y creo que eso es lo que precipita este encuentro, que ha sido laboriosamente preparado hace muchos años, que el Papa, el jefe de la Iglesia Católica, quería reunirse con el patriarca ruso. Lo quería hacer Juan Pablo II, claro. Estuvo a punto de concretarse, se frustró. Y esto comenzó a trabajarse hace mucho tiempo. Aquí y ha tenido bastante que ver Raúl Castro, y por eso está allí. Porque Raúl Castro, hay que comenzar por recordar, hubo una carta de Francisco al G20, allá reunido el G20 en Moscú. Sí. Una carta de Francisco que, junto a una gestión diplomática muy laboriosa que se hizo, frenó la invasión de los Estados Unidos a Siria. Allí nació una importante empatía entre Putin y el Papa Francisco. Eso comenzó a trabajarse. Hilarión, que es el segundo del patriarca Cirilo, obró como un nexo entre Roma y Moscú. Y ahí se fue gestando. En mayo del 2015 estuvo Raúl Castro en Moscú y estuvo con Cirilo. Y luego de eso fue a Roma. Ustedes recordarán aquel día del encuentro de casi una hora de Raúl Castro con Francisco, al término del cual dijo: si esto sigue así, voy a volver a rezar. Sí. En aquel momento todo estuvo puesto fundamentalmente en la mirada sobre Cuba, Estados Unidos. Claro. El Papa iba a ir a Cuba y estaba bien que así fuera. Sin embargo, era mayor el mapa de lo que se estaba... Había alguna otra cosa, y el Papa, que es también no tan buen ajedrecista como dicen que es Cirilo, pero él creo que juega a un ajedrez en el tablero internacional y también más amplio, ¿no? Y también estaban pensando en eso. Y él, en su momento, en el medio de esas conversaciones, le mandó decir a Cirilo:
voy a donde usted me diga. Y Cirilo había fijado alguna condición, que era que no fuera en Europa. Claro. Porque Europa ha sido el escenario de donde se ha librado esta escandalosa, para emplear las palabras de Juan Pablo II, esta escandalosa división entre cristianos. No, bueno, y fue nada más y nada menos que en Latinoamérica, y ahora una visita muy importante también del Papa Francisco por la relevancia católica que tiene la nación mexicana, ¿no? Así que esto nace con este episodio verdaderamente histórico y de enorme magnitud, y luego comienza la visita a México, que es la tercera vez que el Papa latinoamericano vuelve. Sí. Y ahí va a haber también un acontecimiento inédito, como muchos de los acontecimientos que le toca llevar adelante a Francisco y que caracterizan de alguna manera su pontificado. Porque a pesar de que Juan Pablo II estuvo 5 veces en México, nunca ingresó al Palacio Nacional, que es algo así como el símbolo del Estado laico, y además la expresión de la dificultosa relación que ha tenido a lo largo de la historia, sobre todo finales del siglo XIX y el siglo XX, México y el Vaticano. Hubo allí una guerra religiosa por 1926-29. Todo esto configuraba un panorama. Yo estuve en 1979 en México cuando llegó por primera vez Juan Pablo II. Y entonces, cuando se estaba esperando a Juan Pablo II, no se sabía cómo se iban a mover las cosas, porque en México estaba prohibido las manifestaciones religiosas públicas. Hoy es un México totalmente diferente de esa época. Lo dio vuelta Juan Pablo en aquel momento. Y hoy con la llegada de Francisco, se va a encontrar con un México con narcotráfico, con violencia, con femicidios, y va a dar una misa muy simbólica, muy próxima a la frontera con Estados Unidos. A metros de la frontera. Que ese es el tema político, ¿no? Y que la van a estar viendo también desde los Estados Unidos, la misa, van a estar viendo y escuchando. Claro, ¿no? Es tal vez el tema político de esta visita, la situación de los migrantes de la que se viene ocupando el Papa Francisco. Migrantes, la situación de la violencia, el narcotráfico, la trata. El Papa llega allí y no llega, así se lo dijo en un mensaje el otro día a los mexicanos, no llego para tapar nada, ni es mi propósito ocultarlo. Así que se esperan declaraciones al respecto también del Papa, seguramente. Que hablará de todo. No, todo es histórico, comenzando por lo de dentro de un rato y siguiendo por estos próximos 5 días. Sí, vamos a ver entonces qué dice el Papa de todos estos temas, porque aparte va a visitar distintos lugares emblemáticos como Ciudad Juárez, por ejemplo, por la violencia que hay, la cercanía además con la frontera con los Estados Unidos. Bien, López, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros.